Muy buenas, chavales, vamos a hacer una lista muy cortita, 3-4 vídeos, sobre el teorema del resto y el teorema del factor. El teorema del factor es una consecuencia del primero, el teorema del resto. Entonces, si entendemos el primero, el otro será muy sencillo. Vamos a suponer que yo quiero hacer esta división. De hecho, no quiero hacer la división, no tengo muchas ganas. Lo que quiero conocer es el resto de esta división. ¿Qué podría hacer? Podría hacer tal cual, ¿no? La división con el algoritmo típico, o aprovechando que estoy dividiendo entre x menos 2, sabemos que esto podemos hacer esta misma división de manera más cómoda aplicando la regla de Ruffini. Entonces vamos a hacerla así, ponemos aquí los coeficientes, aquí se entiende que sabemos hacer Ruffini, para qué sirve, cómo funciona. El que no, pues que repase esto primero. Ponemos aquí un 2 porque estamos dividiendo por x menos 2 y aplicamos el algoritmo, que es muy sencillo, bajamos el 1, nos da menos 3, 2 por menos 3 menos 6, 0, 2 por 0, 0 y menos 3, ¿vale? Y sabemos que esto significa que la división da como resultado x cuadrado menos 3x, en este caso sin término independiente, y el resto, que lo tendríamos por aquí en el algoritmo, sería un menos 3, ¿vale? He tenido que hacer Ruffini por no tener que hacer el algoritmo completo, para calcular el resto de esa división. ¿Qué pasa si yo cojo este polinomio y sustituyo cada x por un 2? Me dará 2 al cubo, o sea, calculamos el valor numérico del polinomio para x igual a 2. 2 al cubo menos 5 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 3. Si calculamos esto nos da 8 menos 20 más 12 menos 3. 8 menos 20 menos 12 más 12, 0, menos 3 menos 3. Menos 3, que es el resto de esa división. Bien, pues no es coincidencia. Siempre que dividamos un polinomio entre x menos un número, luego lo pondremos con letras, el resto de esta división va a ser igual que el valor numérico del polinomio, sustituyendo la x por ese número, ¿vale? Esto va a pasar siempre, y esto es lo que dice el teorema del resto. Ahora lo pondremos de manera un poco más, pues con letras y tal, de manera un poco más teórica. Bien, entonces, como decíamos, el teorema del resto nos sirve para calcular el resto de una división, cuando no me haga falta calcular el cociente y solamente quiero saber el resto. Es decir, el teorema del resto me dice que al dividir un polinomio p de x entre x menos a, esta división me daría un resto que, haciendo el algoritmo, estaría por aquí. El resto es equivalente al valor numérico del polinomio cuando x es igual a a, ¿vale? El número que esté aquí será el que tengo que sustituir en la x para calcular ese resto. Es decir, si yo quiero hacer esta división entre x más 1, y otra vez, lo que quiero no es hacer propiamente la división, sino conocer el resto, podría hacerla incluso por Ruffini, que es más cómodo, pero si yo quiero saber solamente el resto, lo que voy a hacer es aplicar el teorema del resto, es decir, sustituir el valor numérico, hacer el valor numérico de este polinomio, cuando x es igual a menos 1, ¿vale? Como estoy dividiendo entre x más 1, sustituir la x por menos 1. Entonces el resto va a ser p de menos 1. Sustituyo menos 1 al cubo más 5 por menos 1 al cuadrado más 7 por menos 1 más 3. Y en este caso me sale menos 1 más 5 menos 7 más 3, que esto da 0. ¿Qué significa esto? Pues que el resto de esta división, como hemos hecho antes, según el teorema del resto, el resto de esta división es 0. Y esto es un caso particular, el resto puede ser cualquier número, pero cuando es 0, significa además, lógicamente, que esta división es exacta. Por lo tanto, esto, x más 1 en este caso, es un factor de este polinomio, ¿vale? Entonces, el teorema del resto dice esto que hemos dicho aquí, y el teorema del factor es una consecuencia del teorema del resto. Es lo que pasa cuando precisamente ese resto es 0, que significa que esta división es exacta, por lo tanto, esto es un factor del polinomio inicial.